Este barrio Minuto de Dios, que es el primero de todas las presencias del Minuto de Dios en el país, se inició en 1956, la construcción, y las primeras casas se inauguraron, las tres primeras casas, en abril de 1957. ¿Por qué comenzó aquí el Minuto de Dios? Porque en este sector de Bogotá, un señor llamado don Antonio Restrepo le regaló al padre Rafael García Herreros una fanegada de terreno, porque el padre García Herreros, desde el 10 de enero de 1955, había comenzado en la televisora nacional un programa llamado Minuto de Dios. Quiero amarte, Dios mío, pero no puedo amar al invisible. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. En ese programa de televisión, el padre Rafael comenzó a repartir primero dinero y luego mercados para familias de menores recursos. Luego comenzó a darles el dinero para que compraran lote de terreno para construir su vivienda. Luego él mismo comenzó a construir viviendas para los pobres de una manera muy sencilla, con la colaboración de algunos estudiantes de arquitectura y de colegios. Y luego recibió una carta del dueño de los terrenos donde estaba trabajando, que era en las inmediaciones del actual hospital militar, y ese señor le decía que los que estaban ahí habitando eran invasores y que por lo tanto le pedía que no siguiera esas construcciones. Y entonces el padre leyó por televisión la carta que le pedían dejara de cumplir ese trabajo, y don Antonio Restrepo escuchó la lectura de la carta y le obsequió una fanegada de terreno donde está ahora el Minuto de Dios, para que en terreno propio el padre pudiera emprender sus construcciones. El padre García Herreros quería que este barrio se hiciera una parroquia, porque cuando aquí nacían niños o había enfermos, etc., pues había que llamar a parroquias vecinas que en esa época, sin las vías de comunicación que hay ahora, son más lejanas. Entonces la idea, el ideal era tener una iglesia y una parroquia. El señor cardenal de Bogotá, que en esa época era Monseñor Luis Concha Córdoba, accedió a erigir este Minuto de Dios en una catedral, pero los saudistas pusieron una condición, que hubiera iglesia, y también el señor cardenal de los saudistas que hubiera casa cural. Por eso el padre Rafael construyó la iglesia y en el año 65 se inauguró la parroquia propiamente dicha, de la cual el padre Rafael fue el primer párroco y el padre Álvaro Botero el primer coadjutor. Llegamos al barrio Minuto de Dios, ubicado en la calle 80 con avenida Boyacá. Vamos a hacer un recorrido pequeño por el barrio y lo que ha sido en estos 50 años. Cuando ya se empezó a hacer el barrio, no existía aquí la 80. Había que bajarse allá en la 68, caminar hasta acá, y había un letrerito ahí que decía: este camino conduce al barrio Minuto de Dios, bienvenidos. Entonces la gente caminaba desde la calle 68, se entraba por esta calle, todavía no estaba pavimentada. Esta es la que se llama la avenida Cristo Rey, que es la principal avenida del barrio, la entrada más importante que tiene. Con toda la transformación de Transmilenio, las aceras y todo esto, pues este sector cambió mucho. Ahorita vamos a pasar por lo que es hoy la librería, pero que inicialmente era el Centro Nacional de Artesanías, que es todo este kiosco. Fue lo que creó el padre García Herreros para generar empleo a la gente que vivía en el barrio. Y junto con artesanías hechas en coco, en maderas, en cuero y los tapetes, la gente recibía algún ingreso. Esta es una de las viviendas del sector 1 que todavía guarda el sabor original. Su jardincito, sus puertas, sus ventanas, realmente el frente era pequeño, pero tenía un buen lotecito de fondo. Muy pocas casas se conservan originales,
sobre todo de hace 50 años, y esta es una de las que podemos destacar que todavía guarda ese sabor original del barrio. La Plaza de Banderas se construyó en 1971. Previo a eso, pues estaba aquí un prado, estaba el templo y estaba un salón cultural grande, que hubo una granizada como en el año 67 y se cayó, y a raíz de eso se tomó la decisión de construir el Museo de Arte Contemporáneo, el Teatro Minuto de Dios, y hasta 1971 se reformó toda esta plaza, que como les decía era un prado, y se hizo la famosa Plaza de Banderas, que tenía también una fuente. Luego la plaza, como no se construyó con todas las debidas medidas, se fue hundiendo, porque estos son terrenos de relleno y de nivel freático variable. Entonces se fue hundiendo, y en el año como 96, 97 se transformó esta plaza, se le dio unas nuevas alturas y prácticamente se eliminaron muchos de los astas de las banderas, que era lo característico del barrio. Esta obra de Rodrigo Arenas Betancourt, que se llama La Piedad Barequera, fue donada por el propio escultor al padre García-Herreros más o menos en 1986-87. Él había sido secuestrado y el padre García-Herreros junto con Margarita Rosa de Francisco hicieron una campaña muy fuerte, donde cada día pasaban una hoja y decían: lleva tantos días secuestrado el maestro Rodrigo Betancourt, hasta que lo liberaron, y en muestra de agradecimiento él dio aquí al barrio esta escultura de gran tamaño, que forma parte de un conjunto escultórico más grande que él hizo para su tierra natal en Fredonia, Antioquia, pero esta es una de las esculturas más representativas que tenemos en este momento en el barrio. El Jardín García-Herreros fue precisamente una idea que tuvo el padre unos 8 o 10 años antes de morir, para crear un sitio donde los abuelos, las personas que ya empezaban a entrar en la tercera edad y que originalmente llegaron muy jóvenes al barrio, tuvieran un lugar de esparcimiento. Y cuando el padre falleció, se decidió enterrarlo aquí en esta capilla que existía previamente a su muerte, que es la capilla de la adoración. Aquí la gente del barrio viene y ora un rato con él, está su tumba, y también muchos grupos de personas se reúnen acá a pedirles algún favor o consejo al padre, que los ilumine en algún problema de su vida. En 1961 el padre, para poder financiar la obra del Minuto de Dios, empezó a hacer el Banquete del Millón. Fue como el primer evento social relacionado con banquetes que se hacía en Colombia, y su objetivo era vender 200 puestos cada uno a 5.000 pesos para recoger 1 millón de pesos de esa época. Y en memoria de las personas que cada año colaboraban con los banquetes, él creó estas piedras del agradecimiento. Aquí grababan los nombres de las personas que han comprado su boleta y que han contribuido a construir el barrio. El padre García-Herreros era un gran admirador de San Agustín, que escribió una obra muy importante que llamaba La Ciudad de Dios, entre muchas otras. Y en esta piedra está representada un poco esa ciudad de Dios en contraposición a la ciudad del hombre. Y en esta piedra hay un poco esas dos contradicciones, ¿no? Como los buses, la contaminación, la ayuda, pero también las injusticias que se ven en una gran urbe como es Bogotá. Este relieve está basado en una lámina popular donde está el camino de la vida. Inicia con el nacimiento, luego los primeros años del colegio, la adolescencia, los primeros amores, luego la familia, el matrimonio. Luego llega el hombre a su madurez, más o menos entre los 40 y los 50 años, y luego empieza su declinar, ¿no? Vuelve a bajar esa escala hasta llegar como a la muerte, ¿no? Y en este extremo inferior está retratado el padre García-Herreros leyendo, junto con un perrito que él tenía, y esa imagen es como uno de los retratos más vívidos del padre García-Herreros en su edad madura. La muerte fue algo que siempre interrogó al padre García-Herreros. Le tenía temor. Bueno, creo que todos los seres humanos tenemos ese temor de qué hay más allá
de la vida, de esta realidad temporal. Y por eso él mandó grabar y tallar esta alusión a la muerte y dice: acuérdate de mí, está seguro, yo no me olvido de ti. O sea, la única realidad absoluta e indefectible es la muerte, todos llegaremos allá. Y el padre al final de sus años decía: ven pronto, llévame, espérame, ya voy contigo. Esa era como la oración que él hacía, esperando su momento de pasar a esa otra realidad. El padre García Herreros, que comenzó haciendo viviendas, al poco tiempo se dio cuenta que la vivienda era importante, pero más importante era la gente que vivía en las viviendas. Y él comenzó a proponer la idea de formar una comunidad. Para reforzar la idea de la comunidad, el padre Rafael inicialmente quería que este barrio, las casas, no fueran escrituradas a cada persona, a cada familia, sino que fueran de todos. Todos los habitantes del barrio tenían un comodato. Eso significaba que la persona todavía no era propietaria, sino que tenía que tener un periodo de acoplamiento y de educación para vivir en comunidad. Pasados esos 10 años se consideraba que la persona ya había recibido la formación suficiente para vivir en comunidad y ya se le daba la escritura. Y se quedaban aquí las familias que se adaptaban a vivir en comunidad. Tenían un derecho no por el pago de alquileres, sino porque vivían en comunidad. Yo llegué en este barrio el 1 de mayo de 1962. Todo esto estaba solo, solamente estaba la iglesia acá, que la estaban acabando. Pero mi mamá sí nos ha contado que cuando llegamos al barrio, primero ellos vivían en el sur, muy lejos del sector donde está ubicado el Minuto de Dios. Y ella dice que esto era un humedal, que era solo potrero. Yo tenía como que 9 años, como 12 años máximo, 11 años por ahí, 11 años. Año 1968, esto era precioso. Aquí en la iglesia nos reuníamos, nosotros teníamos nuestra reunión con el padre y eso sí había que cumplirla, ¿no? Entonces, porque él tenía un ojo único, él sabía quién no venía. Y sin embargo, pues tenían que venir los sábados a unas reuniones y era larguísimo el trayecto pues desde el sur hasta acá. Y venían las reuniones, el padre les sugería que entre todos sembraran las plantas, arreglaran los jardines, ayudaran a construir las viviendas. Llegué a un barrio donde era todo belleza, donde era todo armonía, donde solamente había actividad social, ¿sí? Todo el tiempo, porque entre semana que cuidar los jardines, que no podíamos hacer fiestas, que no sé qué, que sí sé qué, que una cantidad de actividades que teníamos. Y al otro día salíamos a la Junta de Acción Comunal a trabajar, a ayudar a hacer los otros sectores. Había 1, 2 y 3, entonces para hacer el 4, el 5 y el 6 y el 7, bueno, ayudamos eso pues a mover ladrillos. El padre ponía normas muy claras para los jefes de hogar, para las familias. Y era que los señores debían ser ejemplo para sus familias. Los señores que llegaban borrachos o maltrataban a sus esposas, pues se les llamaba la atención, el padre les llamaba la atención y tenían que ser ejemplo en sus hogares. Las señoras también tenían la responsabilidad de tener sus jardines limpios, organizados, sus plantas, nada de basura, y se congregaban entre todas las manzanas del barrio a arreglar y a barrer y a tener muy bonito el barrio. Con el padre se aprendía mucho. Esta era la plaza donde él salía a leer la Biblia, a hablar con Dios. Él salía y le daba las vueltas con su Biblia y todo. Él era una persona demasiado abierta. Y por eso estamos acá, ¿no? En este campo abierto, como un tributo. Además, él paseaba por acá, ¿no? Paseaba por esta plazoleta todo el tiempo. El padre Rafael, en su sueño, yo creo que él quería más que entregar casas, era formar una comunidad, una gran familia.
Cuando el padre Rafael García Herreros vivía, todas las casas vivían con sus flores pintadas y todo. Durante esa etapa de adolescencia, recuerdo que me hicieron una invitación para participar en los grupos de oración. La primera experiencia espiritual de mi vida. Entonces imagínate que yo me atrevía a traerle al padre Rafael García Herreros a la casa de la comunidad aquí. Me venía con unos discos debajo del brazo, ¿sí? Y yo traía, por ejemplo, el álbum The Flower de los Rolling Stones, y traía, por ejemplo, Beatles 65, y traía a Carole King, y traía a Pink Floyd. Mire, este barrio es fantástico. Mira, todo esto, la iglesia quedaba acá. Esto estaba lleno de árboles. Tuve la posibilidad de ser lectora en la Eucaristía de 8 de la noche, que era la que él presidía, que era la Eucaristía juvenil, una Eucaristía que se llenaba completamente. Y García Herreros era tan cómplice con nosotros, tan lindo siempre fue, ¿sí? Que él nos permitía esas cosas, ¿no? Y entonces decía, y muchachos, ¿esto qué? No, estos son los Rolling Stones, padre. Ah, bueno, colócalos. Pero yo siempre he sido muy apasionado del fútbol, ¿no? Primero porque yo lo jugué y decían que era muy bueno, ¿no? Sino que yo tuve la lesión de esta rodilla y entonces lo dejé. Cuando ya la emisora Minuto de Dios es una realidad, que nos dicen que ya podemos empezar a hacer emisiones de prueba, el padre Rafael me llama. Previo a eso, yo creo que unos 6 meses antes, el padre me había llamado, el padre Rafael, para que grabáramos los futuros programas, identificaciones, oraciones, ángelus, rosario, que podrían salir al aire cuando la emisora fuera una realidad. Yo creo que es que él me vio artista. Él me vio desde que me vio artista. Este barrio era fantástico. Un barrio, aún más lo es, ¿no? Tenemos nuestros amigos y nos reunimos. Pero si algo le tengo que agradecer a esa persona que creyó en mí en el primer momento, desde los 15 años, es el padre Rafael. Porque él vio en mí, yo no sé qué vio en mí, porque realmente pues para mí los medios de comunicación no eran lo mío. Para mí realmente mi sueño era la música, y aún lo es la música. Soy demasiado afortunado de haber llegado a un lugar donde se admiraba el arte, donde se cultivaba el arte, donde se nutrían los sentimientos estéticos. Y ya me tocó viajar de nuevo, seguí viajando y el barrio fue cambiando. El barrio Minuto de Dios era un pequeño barrio aislado del resto de Bogotá. Ahora es un barrio integrado en la ciudad. Se fue de la iglesia porque se estaba cayendo. Uy, no, yo sufro. Esas calles rotas, esa calle del centro de la entrada del barrio. Yo sufro cada vez que paso por ahí, no sé por qué no la han arreglado. Eso me parece que eso no es justo que esté esa calle así. ¿Qué hacemos para arreglar esa calle? ¿Qué hacemos para arreglar esa calle? Para mí lo que más ha sido fuerte y que ha sido como un choque duro para mí ha sido más a nivel espiritual. Más que la planta física, más que las calles, que las casas, que la plaza de banderas, que la iglesia, todo esto que tal vez a muchas personas les está afectando y que les duele mucho, porque nuestro barrio era un pueblito blanco, era el pueblito que el padre Rafael quiso y con el que tal vez era orgullo para aún es orgullo para muchas personas en la nación, en el país. La muerte de muchas personas, de los primeros, tiene que ser otro. La muerte del padre García Herreros será otro. La apertura a la renovación carismática con tanta gente que ha venido, el crecimiento de los colegios y de la universidad, será otro de los cambios que ha habido aquí. Fíjate que yo viajo a la Argentina casi todos los años. Y allá me dicen, hombre, pues vamos a ir allá, che, para conocer la iglesia. ¿Eh? Pero si siquiera no tenemos iglesia. Y es que no solamente aquí, por ahí vinieron unos amigos míos alemanes y vieron dónde está la iglesia. Me tocó llevarlos allá. No es justo que este barrio tenga calles feas, este va a ser un barrio modelo, este es uno de los barrios más lindos del mundo. Entonces, por favor, ¿cómo es posible que esas calles estén así? Esa fuerza del Espíritu Santo y el manejo, la cantidad de sacerdotes que existían en esa época, la cantidad de seminaristas, grupos de oración, grupos juveniles,
la renovación carismática yo creo que fue lo que a mí me enamoró, fue lo que me convenció, fue lo que me apasionó. Y lógicamente, pues con el transcurrir del tiempo, yo no sé qué pasó, todavía no me sé lo que pasó, tal vez las cosas cambian. El Minuto de Dios debía de tener tantas cosas si nosotros quisiéramos. Desafortunadamente, yo pienso que nosotros queríamos llegar y tener la casa y escondernos y no hacer nada, pero no damos. Y si nosotros no damos, no se puede hacer nada. Pero en la misma medida en que esto queda integrado en la ciudad, que todas las calles, que los medios de transporte público ingresan por todas partes, pues hay unos elementos que quitan la intimidad y lo reducido de los primeros núcleos. Este barrio se ha convertido, yo creo que más que en un barrio de trabajadores, por decir algo, en un barrio de estudiantes, con un colegio grande, importante, el número de habitantes, el número de estudiantes. Yo veo el Minuto de Dios ya no como un pueblito blanco, sino como una super ciudad nueva en sus sentimientos espirituales, en su fuerza de fe. Yo por lo menos nunca pienso vender mi casa. Aquí el 65% vendieron sus casas. Yo no, porque nacieron mis hijos, mis nietos y tengo mis amigos, los que han quedado. Este barrio tiene que ser este barrio tiene que ser París, Suiza, como lo soñó García Herreros, donde las artes estén todo el tiempo vigentes, donde la juventud es... yo fui un niño de estos, aquí en este mismo lugar, aquí mismo fui un niño de estos. Es increíble. Claro que sí, seamos optimistas. El tener la universidad que ha ido construyendo sus edificios y que va creciendo también en el número de su alumnado, hace que el Minuto de Dios se vaya convirtiendo como en un barrio universitario, un barrio estudiantil. Y eso marcará indudablemente la fisonomía del barrio. Correcto, es un barrio universitario y pues donde hay estudio, donde hay ciencia, tiene que existir el arte, ¿no? Entonces esa es la idea. Claro que sí, claro, donde hay ciencia y hay investigación tiene que existir el arte, obligadamente. Un barrio espiritualista, porque hay muchos grupos de oración, hay comunidades, eso hace que ese aspecto cristiano quede muy marcado. Lógicamente creo que la Universidad Minuto de Dios, la emisora, los medios de comunicación, el museo, el teatro, el colegio, todo eso está creciendo rápidamente y está llevando a que el Minuto de Dios ya no sea solo el pueblito blanco, eso se está extendiendo a futuro y se está agrandando de una manera tal que yo pienso que no podemos seguir viviendo de los recuerdos, sino al contrario, todos los que tenemos esos lindos recuerdos debemos seguir trabajando, no quedarnos atrás, no quedarnos en el pasado, sino hacer de este presente un presente nuevo, pero lógicamente sin olvidar todas las raíces que nos forjaron este sentimiento y este deseo de que el Minuto de Dios sea como la ciudad peregrina hacia el Señor. Este premio solamente se debiera ofrecer a Colombia, a la cristiandad de Bogotá, a los buenos ricos y a los buenos pobres, que son los que hacen el pequeño éxito que tiene ese minuto.